¿Qué tal? Les saluda el ingeniero Robin Tamayo y en este momento tengo la oportunidad de traerles a ustedes este curso de especialización que basa sobre el nuevo ley de contrataciones, sobre nuestro nuevo reglamento de la ley de contrataciones en el marco de las obras públicas. Ok, empezamos. ¿Sí? Primeramente hablemos de los cambios significativos sobre esta ley. Primeramente yo les puedo mencionar que tenemos los cambios del orden administrativo. Hemos afrontado muchos cambios que vienen con respecto al tema en que se podrían, por ejemplo, tratar las licitaciones, tratar los controles de obra. Tenemos cambios realmente que son muy notables dentro de esta percepción, ¿no? Con respecto a las leyes anteriores. Tenemos cambios sobre los manejos económicos, los cuales han sido probablemente los más notables y los vamos a mencionar durante esta clase, los cuales hacen que tu conocimiento o la forma en la que tú lo manejabas incluso hasta el año pasado, estamos en el año 2019 en este momento, en este caso ya no sea igual. Sí, entonces esto es bastante importante, esto ha modificado valorizaciones, ha modificado liquidaciones, etc. Y obviamente hay otros cambios de otra índole y lo que vamos a hacer a lo largo de este curso es tratar todos estos cambios, pero desde la percepción para lo que son obras públicas, ¿sí? Desde lo que sería más o menos la ejecución de obras. Ok, las modificatorias de estos reglamentos en los últimos 15 años y les presento cierta base que tal vez sea necesario entender, sobre todo para que veas la tendencia del cambio que ha existido, ya sea por cierta presión o visión política, y algunos que tuvieron que darse porque habían ciertas deficiencias, ¿no? Bueno, evidentemente nuestra ley de reglamento de contrataciones es más antiguo que el 2004, simplemente estoy retrocediendo desde esta fecha, estoy tocando los 15 años atrás, y sabemos pues que tenemos el Decreto Supremo 084-2004, en su momento llegó y luego tuvimos otra modificatoria que fue la del 184-2008 EF. Estos dos, el más importante es del 2008, la cual fue muy notable, se mantuvo bastante tiempo, ya que la siguiente modificatoria llegó el 2012. Es muy probable que casi los cambios del 2008 hayan sido una base para los futuros reglamentos. Me refiero a que prácticamente constituyó un modo de operar este tipo de cosas que los siguientes reglamentos no supieron más que afinarlo, ¿no? Me refiero a 2012, 2013, por ejemplo, 2014. En el 2015 tuvimos una ley que sinceramente, ley de reglamento de contrataciones, que fue muy notable por los cambios que trajo, ¿sí? Incluso lo que vamos a ver dentro de este reglamento se parece en ciertos puntos al 2015. Les cuento, para el 2017, para el cambio del 2017, la modificatoria del 2017, hubieron ciertos artículos que perdieron su efecto del 2015 y que para el 2018 han vuelto a tener efecto. Entonces estas cosas necesariamente tenemos que explicarlas, tenemos que entender también que si bien es cierto estamos evaluando lo que es nuestra ley actual, pero también debemos ser conscientes que estamos sujetos pues a cierta influencia o percepción política respecto al tema de las obras, que conlleva que haya ciertos criterios que se modifiquen, que se alteren o que se eliminen. Uno de esos ejemplos que hago mención es el concepto de anticorrupción, ¿sí? No solo aparece ese concepto, sino que aparece dentro de casi la sintaxis de toda la ley. Y bueno, tal vez no tiene mucha influencia política esto, ya que es una tendencia, pero realmente lo que trato de decir es que en los últimos años pues esto ha tenido mayor realce. Obviamente la corrupción existe desde más de 15 años atrás, pero en estas nuevas leyes ya se está tomando en consideración acciones para enfrentar este problema, lo que cambia las reglas de juego, ¿sí? Ok, es importante entender esto, más sobre todo si tú eres una persona, yo tengo 44 años en este momento, no sé los años que tú tengas, pero si tú llevas muchos años ejecutando obras, es necesario saber que es obligatorio actualizarte, ya que las reglas de juego con respecto a la forma que ejecutábamos obras atrás ha cambiado significativamente. Y el mejor ejemplo que tengo en este momento es para explicarte en este momento lo que es el valor estimado y valor referencial. Vale la pena resaltar que estos conceptos no son nuevos, ya que la antigua ley, hago referencia a la del 2017, tocaba el concepto de valor referencial como único concepto, ya sea para lo que eran servicios, consultoría u obras, ¿no? Y el 2015 sí trajo esos conceptos, nos trajo el concepto por primera vez de lo que era valor estimado y valor referencial.
En esta nueva ley que viene del 2018, debemos entender que se está realzando entonces otra vez estos conceptos, ¿sí? Entonces, otra vez, y bueno, debo decir así otra vez, vamos a poder separar, acá hay una línea de separación entre lo que van a ser la adquisición de bienes y servicios con respecto al tema de lo que son consultorías y ejecución de obras. Entendiendo que para bienes y servicios nosotros manejamos el concepto de valor estimado. Y entendiendo que para consultorías y ejecución de obras nosotros manejamos el concepto de valor referencial. Básicamente, valor estimado, valor referencial, ambos que son, vendrían a ser los montos sujetos a un costo referencial con respecto de lo que se espera, ¿no? Ya que es lógico que el mismo proveedor, el mismo contratista presentará una oferta, ¿no? Su oferta, ¿no? Tú eres, de acuerdo a ley, tú tienes la capacidad, tú no estás obligado a aceptar o acatar, ¿cómo se puede decir? El costo que alguien quiere pagarte, ¿no? Tú vas a establecer cuánto es el tuyo. Eso es, pero la base con la que partimos en un caso y en otro es valor estimado y valor referencial. Más o menos lo explico así. En el valor estimado lo vemos en el artículo 32, se establece y dice, en el caso de bienes y servicios distintos a las consultorías, acá por favor yo lo estoy estableciendo, voy a usar estas iniciales, OIC, ¿no? Órgano encargado de contrataciones. El órgano encargado de contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación. Otra vez, esto funciona para bienes y servicios. Hay indagaciones en el mercado. Lo que debemos entender entonces que hay un estudio de mercado para poder constatar los costos referenciales del entorno para poder hacer referencia al costo que se solicita para este bien y o servicio. ¿Sí? Evidentemente entendamos que estos costos no son fijos en el tiempo, ya que están sujetos a la misma economía local, global, qué sé yo. Entonces lo que se hace es establecer que en el tiempo preciso en el que se va a establecer este servicio, ¿cuánto sería el valor? ¿No? Ese es el valor estimado. Ahora, más o menos, yo estoy colocando acá un grafiquito, es el valor que sacamos de mercado. Valor referencial. El valor referencial, bueno, basta y sobra mencionarlo, es mucho más analítico, ¿sí? No es una simple indagación, por favor. Dice, en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección primeramente no puede tener una antigüedad mayor a 9 meses. Interesantísimo este punto. Si tú recuerdas leyes anteriores, siempre el valor referencial tenía como máximo duración 6 meses. Ahora se ha extendido a 9 meses. ¿Sí? Me parece muy atinado este cambio, ya que la parte práctica, si tal vez ustedes lo han vivido al igual que yo, estaremos de acuerdo en que los 6 meses a veces no eran muy justos, ¿no? Y se incumplía esa ley por cuestiones más que nada de cuestiones más administrativas, pues, ¿no? Pero en este caso, con los 9 meses hay mayor flexibilidad, ¿sí? Tal vez si tu opinión, no sé, puede ser de que 9 meses es demasiado tiempo desde que se presentó el valor referencial hasta que se elabora, por ejemplo, lo que podría ser ya el contrato, probablemente, ¿no? Pero no olvidemos que existe en estos conceptos ya el concepto, o ya debe entrar el concepto de la fórmula polinómica. Entonces, debería entenderse que no necesariamente estamos sujetos a un perjuicio. ¿Sí? Ok, el valor referencial, como lo estoy mencionando, más o menos va a estar establecido en el expediente técnico, ¿sí? Va a estar establecido en el expediente técnico, por lo menos en obras, en el cual lógicamente el valor referencial se sujeta a todo un sistema de criterios, se le llama una estimación de costos, ¿no? Para poder llegar a ello, ¿no? Nosotros, por lo menos en construcción, los que manejamos costos, los que manejamos presupuestos, entendemos pues que es todo un sistema, ¿no? No es algo tan simple como un estudio de mercado, esto es un análisis, ¿no? Incluso nosotros llamamos análisis de costos unitarios, sabemos que tenemos un análisis de los gastos generales, sabemos que debemos evaluar los metrados respectivos a través de los costos unitarios y sacamos un costo directo y luego analizamos nuestros costos indirectos y nace un valor referencial, ¿sí? Entonces ese valor referencial, entendamos esto, es lo que aparece dentro del expediente técnico para dar referencia al valor de la obra en cuestión. Acordémonos que estamos dictando este curso dentro del marco de obras, ¿sí? No consultoría. Muy bien, en este momento voy a tocar otro punto con respecto a lo que son los tipos y formas de contrataciones, de acuerdo a nuestra nueva ley.
Primeramente, bueno, entendamos que estoy en el artículo 35 del reglamento de la ley de contrataciones. Primeramente vamos a hablar de lo que es Asuma Alzada. Asuma Alzada, debemos entender esto, es el sistema contratante clásico. Es un sistema contratante no solo conocido en Perú, es conocido en todo el mundo, es un clásico, ¿no? Lo llamamos también Asuma Alzada, lo llamamos a todo costo, dando a entender entonces que se presenta una oferta global sobre lo que es el trabajo en cuestión, ¿sí? O sea, toda la integridad de la obra, el contratista la oferta en el plazo pactado también, el contratista oferta cuánto cobraría por ello. Ok, dice, Asuma Alzada es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas, ¿sí? En los términos de referencia, y en el caso de obras, adicionalmente, los planos, especificaciones, memoria descriptiva, presupuesto, etcétera, ¿no? O sea, bueno, basta y sobra saber que cuando haces referencia a los planos, especificaciones, memoria, presupuestos, especificaciones técnicas, estás hablando del expediente técnico, ¿sí? Entonces, entendamos esto, Asuma Alzada es aplicable cuando se puede medir con facilidad, en este caso, cantidades y calidad, ¿sí? Tanto metrado como la expectativa de la calidad debe ser fácilmente entendible dentro de esta gama. En este caso, Asuma Alzada, el postor formula su oferta sobre un monto fijo. Este monto fijo integral lo establece en tal caso el postor luego de analizar el trabajo que debe realizar, o obviamente en ese momento a través del expediente técnico, ¿no? O sea, se supone que hay unas bases que son entregadas en las cuales el contratista tiene que tener la claridad suficiente como para que pueda preparar su oferta, ¿sí? Justamente por eso es Asuma Alzada. Ok, lo establece entonces el postor, dice, establece un monto fijo y un plazo de ejecución. Determinado un plazo de ejecución. El contratista no establece el plazo, el contratista acata el plazo. Se supone que cuando tú preparas tu oferta económica, tú estás considerando si vas a poder cumplir ese plazo. En otras palabras, debes considerar tal vez, qué sé yo, ver situaciones adicionales, considerar el factor de riesgos para establecer tu criterio de oferta, no establecer cuánto sería el monto que realmente es el equivalente. Ok, Asuma Alzada dice, y esto es algo de lo que voy a mencionar porque esto es parte del nuevo reglamento, ¿sí? Lo que dice justo en este párrafo, dice, tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra, que forman parte del expediente técnico. Ok, entendamos esto, ¿ah? Se está dando una relación de documentos, y esta relación de documentos, que vuelve a aparecer por segunda vez dentro del tema Asuma Alzada, no está dada al azar. Incluso está estableciendo en este párrafo, mira, léeme conmigo, dice en ese orden de prerelación, ¿sí? Ok, son documentos del expediente técnico, pero en este momento dice que cuando el contratista formula su oferta, lo hace en este siguiente orden. Debe entenderse así. Primero, revisado los planos, y los planos están sobre lo demás. Luego está revisando las especificaciones técnicas, que sería el documento de segundo orden. Luego revisa la memoria descriptiva y al último revisa los costos, el presupuesto. Debe entenderse entonces que si existe una incompatibilidad entre los documentos, por ejemplo, que en los planos aparece una partida, en las especificaciones técnicas aparece otra vez esa partida, pero en el presupuesto de donde nace el valor referencial no aparece esa partida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, debes entender, según lo que estoy leyendo en este momento, que la entidad va a esperar que el contratista prepare su oferta considerando esa partida, obviamente, ya que obviamente se está mencionando en los planos, obviamente se está mencionando en las especificaciones técnicas. Que no aparezca en tu estructura de costos no tiene nada que ver, se debe ejecutar. Si el contratista ingenuamente no crear una estructura de costos, no se toma el tiempo para revisar las bases, no se toma el tiempo para revisar los planos detenidamente, no se toma el tiempo para revisar las especificaciones técnicas, no lo hace, le crea el presupuesto base de valor referencial en el ejemplo que estoy planteando. En ese caso, el contratista, digamos, pues que oferta lo mismo que dice valor referencial, ¿no? Y en el momento de la ejecución, el contratista probablemente indique pues que él confió en la buena fe del expediente técnico, ¿no? Y que solicita un adicional. Bueno, en este caso no sería aprobado, más se debería entender
que de acuerdo a lo que se está estableciendo, y ahora somos muy específicos en la ley, dentro del reglamento de la ley de contrataciones, el contratista debería ejecutar esa partida y no se le valorizaría por tal, ¿no? Interpretando en este caso que el mismo contratista lo ha presentado a través de una oferta. Fíjate que la suma alzada se sujeta en un monto integral, ¿sí? Eso es algo que debemos aclarar. La oferta es un monto integral. Ok, muy bien. Dice en su orden de prelación, debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas. Ok, una de las diferencias, les cuento, con respecto de la antigua suma alzada, es que ahora ya no existe lo que llamamos factor de relación. ¿Sí? No hay factor de relación, realmente no se hace mención de esto, ya no existe factor de relación, sino que suma alzada, lo que se va a hacer ahora es presentar lo que sería un desagregado de partidas. ¿Sí? Desagregado de partidas que van a permitir en todo caso va a permitir señalar el listado de las partidas que el contratista está escogiendo para crear la oferta económica. ¿Sí? Esto es algo que debe entenderse, por favor, porque es lógico que suma alzada ahora funciona de esta manera. Ok, dice en el mismo orden de prerelación se aplica durante la ejecución de la obra. Bueno, yo lo menciono acá como una síntesis, ya no se usará el factor de relación, ¿sí? O sea, adiós factor de relación. Yo he hecho un video, les cuento, a través de YouTube. De algún momento les voy a mostrar porque creo que les ayudaría a entender mejor este punto. Y yo lo llamé en paz descanse factor de relación. Porque lógicamente si has trabajado tantos años como yo lo he hecho con este tema, uno se ha acostumbrado pues a manejar el factor de relación en todo, ¿no? En los análisis de valorizaciones, de liquidaciones, qué sé yo, pero ya no existe. En este momento ya no se maneja así. Suma alzada es un poco parecido a precios unitarios desde este momento, ¿sí? El factor de relación, para aquellos que quieren saber, se deducía a través de lo que es el monto ofertado entre el valor referencial. Y se establecía un cociente, ¿sí? Obviamente eso se preparaba al quinto decimal y esto era parte de la presentación de la oferta, ¿no? El contratista emitía su oferta y conjunto a ello se preparaba en el contrato de factor de relación y esto servía para preparar las valorizaciones, etcétera, ¿sí? Ya no se procesa de esa manera. Ok, dice en general se mantiene el mismo principio, pero ya no se tomará como referencia el presupuesto referencial, ¿sí? El presupuesto del valor referencial ya no me sirve de referencia para sustentar mi oferta, es lo que está tratando de decir. Muy bien, lo voy a explicar así. Si tú estuvieras en este momento sujeto a un contrato de obra, el cual el contrato de obra ha sido realizado hasta el 30 de enero, es lógico que en función de ese, vamos a ser honestos, ¿no? Tal vez 30 de enero no, un poco más atrás, ¿no? Que haya sido pues hasta el 15 de enero, qué sé yo, en el cual estaba en vigencia otra ley. Si esa situación fuera, entonces lógicamente tú estarías sujeto a una ley antigua, ¿no? Eso es algo muy obvio, es algo que se sabe por, bueno, por cultura general, ¿no? Pero la nueva ley de contrataciones entró en vigencia a partir del 30 de enero del 2019. Entonces todos los contratos que nacen posterior a esa fecha lógicamente tienen que tratarse como se lo estoy mencionando. Y para explicarlo mejor cómo es la diferencia de las dos sumas alzadas, es que este nuevo contrato de suma alzada, les cuento, establece lo que sería el monto fijo y, como ya expliqué, el plazo y el factor de relación, ¿sí? Nada más. El nuevo suma alzada no hace eso. El nuevo suma alzada ya no crea un factor de relación, lo que hace es crear un desagregado de partidas. Todas las partidas que tú vas a presentar en tu oferta las analizas acá, ¿sí? Obviamente creas un monto integral, por favor, presentas tu monto integral, tu desagregado de partidas y obviamente el costo con que las estás ofertando, y esto serviría para presentarte obviamente en tu valorización, ¿no? Se tiene que presentar eso a nivel de contrato a fin de poder validar esa relación, ya que en función de este criterio se lo va a valorizar al contratista. Ok, muy bien, desagregar partidas. Muy bien, hablemos de precios unitarios. ¿Sí? En este momento voy a hablar rápidamente de precios unitarios, y lo menciono así, aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Precios unitarios es un clásico, al igual que suma alzada. Precios unitarios es para aquellos casos en los que no puedo precisar con exactitud metrado y calidad, ¿sí? Básicamente, ¿no? En este caso, dice,
el postor lo que va a hacer es presentar en su oferta los costos unitarios de las partidas contenidas en el expediente. Sí, lo voy a simplificar, en el expediente. Mira, ¿cuál es la diferencia entre suma alzada y a precios unitarios? ¿Cuál es la diferencia, profesor? Bueno, simplemente en este caso te lo digo así. En suma alzada tú tienes la libertad de presentar un desagregado de partidas que no necesariamente coincidan con el listado de las partidas que aparecen en el expediente técnico. Pero en precios unitarios no va a pasar eso. En precios unitarios tú vas a respetar el listado de partidas que aparecen en el expediente técnico. Te vas a sujetar a ello. Tal vez tú estás pensando y me dices, pero ¿en qué caso en suma alzada podría aparecer una partida tal vez que está haciendo omisión? Claro, el ejemplo que les planteé al inicio, ¿no? Tú, a través de lo que es tu sustento de desagregado de partidas, tú estás estableciendo todas las partidas que a tu criterio deben estar dentro o deben valorizarse. Entonces, para que me entiendas, suma alzada medita un análisis consciente de lo que es los trabajos a realizar. Precios unitarios, en precios unitarios a diferencia nos estamos sujetando al expediente técnico y a las partidas ya mencionadas en el expediente técnico. O sea, lo que tú vas a hacer acá en precios unitarios será presentar tu oferta, ¿sí? Presentar tu oferta sobre los costos de las partidas, ¿sí? Si aparecen unos costos en el expediente, pues tú tomas tus propios costos y eso va a crear tu oferta económica, ¿sí? Obviamente a través también de un plazo determinado. Básicamente el contrato a precios unitarios es como te lo presento. Tú tienes tu listado de partidas, ¿no? Gastos generales, utilidad, plazo, ofertado, sí. Plazo no ofertado, por favor, ¿no? Lo que es costo directo y costos indirectos. Este listado de partidas está en función del presupuesto referencial. Tú sabes, presupuesto referencial es el presupuesto del valor referencial. Y en este caso yo te puedo hacer mención que no ha sufrido cambios significativos o complicados como suma alzada con respecto al antiguo precios unitarios, ¿no? O sea, prácticamente se está manteniendo el mismo esquema. Si tú has manejado formatos, por ejemplo, y tú has trabajado con formatos de valorizaciones o formatos de liquidaciones para hacer este tipo de cosas y estás preocupado, pues, ¿no? ¿Cómo vas a hacer ahora? Bueno, en precios unitarios el esquema no cambia. En suma alzada sí. Y tienes, en este momento, lo menciono rápidamente, lo que sería el esquema mixto. En el esquema mixto, dice, es en el caso de las obras cuando el expediente técnico de una obra o componentes dice no está definido con claridad, ¿sí? O sea, no se puede precisar con claridad cantidad o cantidad, ¿no? Y otra parte, otro componente sí está bien definido, ¿no? Entonces es algo así como un proyecto en el que tú tienes etapas y una etapa te conviene hacerlo suma alzada y la otra etapa te conviene hacer a precios unitarios, ¿sí? Ojo, esto es un solo contrato, no te confundas que serían dos contratos, no, estamos hablando de un solo proyecto, incluso se podrían ejecutar simultáneamente. Lo que tú harías sería presentar, más o menos en el esquema mixto, presentar tus valorizaciones por separado, ¿no? Presentarías, por ejemplo, tus valorizaciones de lo que estás valorizando a suma alzada y tu valorización de lo que estás valorizando a precios unitarios, pero todo dentro del mismo archivo de la valorización 1, por ejemplo, ¿sí? Porque estamos hablando de un solo proyecto, ¿sí? El esquema mixto no es algo difícil, es engorroso, es complejo, pero no es difícil. Es repetir lo anterior 2 veces al mismo tiempo, ¿sí? Ok, sintetizando lo que estamos viendo, los cambios, te puedo mencionar que a suma alzada dice, lo que dice la ley, aplicable cuando las cantidades, las magnitudes y las calidades de la prestación están definidas. Mira, la antigua ley decía lo que yo he tachado acá. La antigua ley decía no puede emplearse este sistema en obras de saneamiento y obras viales. Ok. Es evidente, no es un clásico de que entendamos de que la suma alzada no va en ese tipo de obras, cuando la ley anterior, la del 2015, si mal no me equivoco, fue la que copió este texto. Lo hizo pues como para, yo me imagino en buen sentido, ¿no? Como para direccionar, pero a mi punto de vista también fue redundante. O sea, yo no necesito que la ley me diga lo que va a suma alzada o no va, porque ya me explicó el sentido de la ley. O sea, ya me explicó el sentido de suma alzada la ley. Por consecuencia, a mi punto de vista, me parece muy atinado que esto sea tachado. A mi punto de vista sí está muy redundante, ¿no? Otro cambio interesante es que el esquema mixto ahora no solo es para obras, también para consultorías. Dice, se llama esquema mixto de suma alzada, tarifas y o precios unitarios. Le han aumentado la palabra tarifas.
aplicable para contrataciones de servicios y obras y consultoría y obras, ¿sí? Y por si acaso, yo no lo estoy aplicando porque tarifas no va para obras, tú sabes que estoy dando esta clase para obras, dice tarifas aplicables para las contrataciones de consultoría general y consultoría de obra, ¿sí? Cuando no puede conocerse. O sea, tarifas es un sistema de contratación adicional, aparte de suma alzada y aparte de precios unitarios, aparte del esquema mixto, es otro más, pero que hasta la ley anterior, pues, bueno, hasta ahora también tarifas no va para obra, ¿no? Pero el esquema mixto en este caso ha incluido el concepto de tarifas dentro de su mismo desarrollo, ¿no? Entonces se interpreta que le han dado un enfoque más amplio, ¿no? Mira, antes de continuar, mira, estoy escribiendo reajuste de precios en YouTube. Ahí está. Yo tengo algunos videos que están al servicio del público en general. Yo he subido algunos explicando un poco mejor y más detenidamente estos cambios de ley que estoy mencionando en este momento. Yo los invito a conocer mi canal y sobre todo para que puedas revisar un poco más el tema. Muy bien, seguimos en tal caso y vamos a ver a otras modalidades de contratación que la ley establece. En este momento le presento lo que es llave en mano. Dice, tratándose de obras, el postor oferta el conjunto de la construcción, equipamiento y montajes a la puesta de servicio. Aclaremos una cosa, llave en mano ya existía y siempre ha existido, simplemente que ha sufrido modificatorias a lo largo de las leyes anteriores, ¿sí? En este momento lo que está en rojo se está colocando nuevamente y llave en mano otra vez vuelve a ser la ejecución hasta la puesta en servicio, incluyendo equipamiento, y de ser el caso el expediente técnico. Sí, en la antigua ley eso se había retirado, pero en antiguas leyes, vuelvo a explicar, esto siempre ha sido igual, ¿no? Entonces es como que se estuviera retomando este principio. Entonces este sistema de contratación es estratégico, ya que permite que un mismo postor, desde el momento de lo que sería el expediente técnico, genere la oferta por ello y hasta la puesta en servicio, involucrando para ello la ejecución, el equipamiento de ser el caso, etc. ¿Sí? Llave en mano, como la modalidad de contratación concurso oferta, son casos especiales, vamos a llamarlo, para el tipo de proyectos que de una manera estratégica conviene que el mismo postor, ya sea un especialista, se encargue de todo esto, ¿sí? De la misma manera también agiliza los procesos y hace que en algunos casos se le dé celeridad a esto. Entonces esto es estratégico en manos de la entidad y obviamente tiene que ser sabia para poder saber determinar qué conviene llevar a estas modalidades de contratación o cuáles se manejan de los sistemas contratantes clásicos que hemos visto, ¿no? Tú sabes, suma alzada, precios unitarios, esquema mixto. Concurso oferta. Concurso oferta dice cuando el postor oferta la elaboración de expediente técnico y la ejecución de la obra. Esta modalidad solo se va a hacer, como mencionas ahí, a suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una licitación pública. Para ver, concurso oferta en las leyes pasadas no se derogó, se mantenía, simplemente que se les puso unas condiciones un poco más difíciles, ¿no? Debías tener un presupuesto, un valor referencial mayor o igual a 10 millones, tenía que haber una resolución del ejecutivo o cosas así para poderlo validar, ¿no? Entonces concurso oferta prácticamente en las experiencias pasadas como que se puso, como que fue perdiendo influencia. En este momento se está volviendo a activar lo que es este tema, esta ley, y bastante semejante a lo que son nuestras leyes pasadas, me refiero a anteriores a la del 2015, ¿sí? Porque estos, vuelvo a explicar, ya existía en leyes, artículos anteriores, en leyes pasadas esto se definía tal igual, ¿no? Entonces el concurso oferta, al igual que llave en mano, son estratégicos. Diferencias, concurso oferta específicamente es expediente y ejecución de obra y la modalidad de contratación a suma alzada. Mientras que llave en mano es mucho más amplio, puede abarcar más cosas. Ok, establezco esto sobre todo para poder aclarar este principio que establece una fórmula muy clásica que vuelve otra vez a estar en vigor, que es el rechazo de las ofertas cuando están por debajo o por encima del rango que estoy mencionando. ¿Sí? Dice, tratándose de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechazará las ofertas cuando están por debajo del 90% de valor referencial y cuando están por encima del 110% de valor referencial. Repito, esto en leyes antiguas, por favor, era estable.
en las modificatorias del 2015-2017, lo que se hizo no se derogó, sino que se complicó un poco más los criterios, ¿no? Se establecieron, por ejemplo, el 110% se mantuvo, el 90% se dieron ciertos criterios adicionales, ¿no? Que se hizo un poco más engorroso interpretar esto, pero en este momento otra vez entra a existir. Ahora, por favor, no significa que las ofertas no puedan superar esto, ¿no? Por ejemplo, si tú logras leer, mira, voy a poner el puntero láser. Si logras leer este punto, dice: en este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de disponibilidad presupuestal. Es posible que en algunos casos el presupuesto base no sea muy fiel, y eso ha pasado ya anteriormente, y muchas de las ofertas de los contratistas por consecuencia no hacían más que superar el 110%, ¿no? Entonces en esos casos se establece que si una situación de ese estilo pasara, pues obviamente va a proceder, ¿no? Se debería entender, ¿no? O sea, no es tan a rajatabla esto, pero obviamente se establece el concepto de que exista la capacidad presupuestal de la entidad, ¿no? Importante aclarar esto, porque lógicamente si se está generando un proceso y ese proceso se está sosteniendo a través del expediente técnico y su valor referencial, se supone pues que se ha estimado los montos para poder pagar esta ejecución a través de ese criterio. Entonces la entidad pues no podría darse el lujo de quedar sin financiamiento para proyecto por una situación de la que ya mencioné, ¿sí? Entonces ese criterio otra vez es de la entidad. Muy bien, vamos a entrar en este momento al tema de lleno de ejecución de obras públicas. En este caso vamos a empezar con lo que serían los requisitos adicionales para la suscripción de contrato. Estoy en el artículo 175 del reglamento de la ley de contrataciones y dice así: primeramente estoy resaltando, aclaremos sí, los más importantes, ¿sí? Los que a mi criterio valen la pena ser resaltados, ya que estamos hablando del tema, en este caso referente a lo que es obras, ¿sí? Ok, bueno, el inciso A, el inciso B establece las constancias de libre contratación que se conoce. El B, C y D establece la existencia de los cronogramas, ¿no? No enfatizo mucho eso, pero fíjate el E y el F. Me parece importante hablar en este momento de estos, porque en el inciso E del artículo presente se establece lo que es la entrega de los análisis de costos unitarios de las partidas y detalles de los gastos generales que da origen a la oferta. Esto obviamente en el caso de precios unitarios. Es obvio, se establece que eso debe aparecer lógicamente para ser anexado al contrato, ¿sí? Es lógico. Ahora, también fíjate en el inciso F, ahora se establece lo que es la entrega del desagregado de partidas por parte del contratista, lo que dio lugar a la oferta de suma alzada, ¿sí? Y esto es algo que se está añadiendo, enfatizando lo que ya mencioné hace un momento sobre suma alzada, estableciendo entonces que en estos casos debe incluirse ahora a nivel de contrato esa información, no ese detalle. Ok, hablemos ahora de lo que es el inicio de plazo de ejecución de obra. Artículo 176. Dice así: los requisitos, ¿no? Lo que va a generar que se dé el inicio de obra van a ser que la entidad notifique al contratista, quien es el supervisor, que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, ¿sí? Importante aclarar esto. Es evidente que tiene que haber pasado esta fase, que la entidad provee calendario de entrega de materiales e insumos de acuerdo a la base si es que la entidad hubiera asumido su obligación, ya que lo lógico es que sea el contratista quien lo presente, ¿sí? Pero podría pasar una situación de este estilo en que se genere, entonces debería presentarse previamente esto. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico completo, ¿sí? Eso es importante, se establece la palabra completo, ¿sí? Y fíjate que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿sí? Esos son causales entonces que dan origen a lo que es el inicio de plazo. Una vez iniciado el plazo por parte del contratista, entonces ya está sujeto a que se pueda interpretar entonces que de acuerdo al plazo establecido en el contrato, el tiempo ya inició, ¿no? Ya se empieza a contabilizar los días. Ok, vamos a tocar en este momento lo que es la revisión del expediente técnico, y este es uno de los puntos importantes que vale la pena aclarar, ya que en antiguas leyes esto no se mencionaba,
Yo tengo experiencia capacitando en administración directa y les cuento que muchas de las resoluciones que existen para administración directa, este tema se toca. Sí, se toca bastante. Entonces voy a hacer en este momento la comparación así rápidamente, ¿no? Digo, el artículo 177 dice, luego del inicio de obra, el contratista presenta al supervisor un informe técnico de revisión del expediente técnico. Fíjate, luego del inicio de obra, ¿sí? Estamos ya dentro de lo que es los primeros días de obra, es el residente quien tiene que preparar un informe sobre la revisión del expediente técnico. Es interesante cómo se le está dando esta responsabilidad adicional al contratista, ya que antes no la tenía, ¿no? Esto es evidentemente es trabajo, es un esfuerzo adicional que uno tiene que hacer como residente. Ahora, esto incluye la posibilidad de prestaciones adicionales y riesgos de proyectos y consultas, entre otros. En otras palabras, se está dando el tiempo, en ese momento se está incluyendo que en los primeros días de acción, el contratista tiene que presentar un informe de compatibilidad, ¿sí? Entre lo que va a ser obviamente el expediente técnico versus lo que realmente acontecerá en el campo, qué sé yo, ¿no? Literos, dimensiones. Al mismo tiempo debe revisar la estructura de costos, debe revisar al mismo tiempo qué sé yo, la necesidad de tal vez contar con algún adicional que se va a presentar en un informe, ¿sí? El supervisor dice, eleva el informe técnico de la revisión del expediente a la entidad, con copia contratista juntando su evaluación y pronunciamiento. O sea, ahora es el supervisor que una vez que recibe este informe lo eleva a la entidad. Si analizas esto, el objetivo de esta ley es evidentemente tratar que los adicionales no nos agarren frío, ¿sí? Tratar de poderlo anticipar la existencia de los mismos. Por consecuencia, vale la pena hacer esa aclaración, pues, ¿no? En administración directa, te cuento, haciendo el paralelismo que ya te prometí, se maneja el mismo principio, solo que en administración directa este informe de compatibilización se hace antes del inicio, o por lo menos es como se debe entender, porque no es muy ético hacerlo después del inicio del plazo, no sé si lo percibes, porque una vez iniciado el plazo ya es responsable del contratista. Lógicamente, este trabajo pues favorece a los intereses de la entidad. Personalmente considero que la responsabilidad de este informe, si se va a trabajar así en contrata, en obras por contrata, personalmente creo que debería ser responsabilidad del supervisor. Pero aún fuera el caso, interesante que se esté generando esto, ya que yo, si soy contratista, debería entender que dentro de mi oferta económica debo pues considerar que voy a preparar este tipo de informes, ¿no? Es evidente, pues, ¿no? Porque lógicamente es parte de lo que es una responsabilidad actual del contratista para con la entidad. Ok, seguimos. Obligaciones del contratista de ejecutar la obra con su personal ofertado, ¿sí? Dice así, ¿no? Está obligado de iniciar y ejecutar el contrato con un plantel profesional clave que ofertó. Lógicamente esto se conoce, se entiende. El contratista debe respetar la oferta sobre el personal asignado, sobre todo en función de los requerimientos que la entidad ha establecido en las bases, ¿sí? Debe permanecer como mínimo, dice, 60 días calendarios desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato. Estamos hablando de personal clave. Es muy sabido, vale la pena la aclaración, que se ha generado como una tradición, ¿no? Que muchos contratistas han presentado incluso a residente o a otro personal clave dentro de la oferta, que este señor pues ha estado solo unos días y luego se ha retirado. Y el contratista ha aducido a la entidad de que no es su responsabilidad, que la persona se fue, que está bajo que no puede obligarlo, qué sé yo, y traen a otra persona que no calza, ¿no? Con las expectativas, tú sabes, para la premura de la obra. Entonces este artículo en este momento está tratando de pulir ese problema. Y dice, el personal clave debe permanecer como mínimo 60 días calendario, dando a entender que esto es responsabilidad del mismo contratista. Tiene que ser una persona confiable, pues tiene que ser una persona que realmente quiera hacer el trabajo, ¿sí? No que se lo esté consiguiendo solo por el proceso de licitación y ganarlo, qué sé yo. Entonces debe permanecer como mínimo 60 días calendario desde lo que es la firma de contrato. Ahora, acarrea una penalidad, y fíjate la penalidad de 0.5 UIT a 1 UIT por cada día de ausencia de personal en obra, o sea, asumiendo el caso que este personal no estuviera presente o simplemente se hubiera retirado,
Entonces la penalidad recae sobre el contratista, sobre la falta de personal clave. ¿Sí? Me dejo entender. Ahora, yo interpreto como personal clave, lo que estoy leyendo acá, acá dice clave, yo interpreto a lo que vendría a ser tanto al residente como a los asistentes solicitados, ¿no? Entonces, yo interpreto así, ¿no? Que debe ser ellos, uno u otro. Ahora, salvo esta penalidad no se cobra si hay un caso de muerte, invalidez sobreviniente e inhabilitación para ejercer la profesión, algún caso de extremo de esta naturaleza, ¿sí? Excepcionalmente puede ser sustituido, en cuyo caso el perfil del reemplazante no debe afectar las condiciones que lo motivaron de la selección de contratista, ¿sí? Otra vez es responsable del contratista. Entonces esto siempre se ha sabido, te cuento, ¿sí? Lo que se ha añadido son estos criterios que están acá. Pero esto siempre se ha sabido, ¿no? Que en caso que haya sustitución, el reemplazante debe calzar con las mismas expectativas iniciales, ¿no? Entonces, interesante cómo la ley lo plantea, porque da a entender pues que en estos momentos la forma de tratar esta situación va a ser diferente, ¿no? Yo veo más, yo veo acá más material, más capacidad de manejo del supervisor frente a estas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando el contratista pierda a su residente, ¿no? Que es algo muy clásico. Ok. Cuaderno de obra, ¿sí? Vamos a ver cuaderno de obra, dice artículo 191. Dice así: en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre cuaderno de obra, el mismo que se encuentra legalizado. Ok, cuaderno de obra, lógicamente, es un documento clave dentro de la ejecución contractual. Es un documento de carácter técnico, de carácter administrativo y de carácter legal, ¿sí? Importantísimo, es tanto que hablar de cuaderno de obra. Dice, en la fecha de entrega, el contratista entrega y abre cuaderno de obra. Lógicamente tiene que ser al inicio. Se precisa que la entrega de cuaderno de obra a la entidad se realiza en la recepción de obra, en un acto de contratación física de la obra de por corresponder. Mira lo interesante del tema, ¿no? Hay cosas que se han añadido sobre el manejo de cuaderno de obra, ¿no? Dice, primeramente, en la fecha de entrega del terreno se va a aperturar. Eso es obvio, ¿no? Se apertura el cuaderno de obra, se establece pues los primeros asientos en los que se hace mención este acto. Ahora, se interpreta adicionalmente, lo nuevo que viene añadido, es que el cuaderno de obra ahora debe ser entregado por parte del residente en la etapa de recepción, ¿sí? Entonces debe entenderse que hay una fase adicional, porque acuérdate que tiene la custodia ese residente durante la ejecución, ¿no? Entonces hablamos ahora de otra fase, la recepción, y se establece que el residente debe entregarlo al comité de recepción, el cuaderno de obra. Por si acaso, el cuaderno de obra tiene hojas desglosables, ¿sí? Y se interpreta que hay hojas desglosables para la entidad, para el contratista y para el supervisor, entendiéndose que el original está bajo custodia del residente. Lo que me están hablando en este punto, están hablando del original, por si acaso, ¿sí? Muy bien, seguimos revisando qué más tenemos que tocar. Mirando acá, tengo el caso de suma alzada. Dice, para obras en suma alzada, para las valorizaciones, cálculo de mayores gastos generales, variables, mayores costos directos, ¿sí? Cálculos de lo que son ampliaciones del plazo y liquidación, se considera el desagregado de partidas que origen a la propuesta, ¿sí? Pues es obvio, ¿no? Lo que está diciéndome acá es que ya no se va a manejar bajo el sistema clásico de factor de relación. Ya no lo manejamos así. O sea, si tú has trabajado con valorizaciones en suma alzada y tienes tus formularios, tus formatos clásicos, ¿no? Que tus infalibles, pues tienes que actualizarlos, ¿no? Porque el sistema de contratación de suma alzada es distinto, ¿no? Y todo cálculo refiere en primer lugar al desagregado de partidas. Eso es lo que va a dar lugar a tus valorizaciones, ¿sí? Y todo lo que viene con ello, ¿no? Tú sabes, ¿no? Qué sé yo, hasta la liquidación, todo lo que conlleva. Muy bien. Procedimiento de una ampliación de plazo. Vamos a explicar lo que se sabe y lo nuevo, ¿sí? Dice, ¿no? Primeramente el residente anota el inicio y fin del hecho o la causal que genera la ampliación al cuaderno de obra, ¿sí? Dice, o el inicio y final de la causal de los mayores metrados a nivel de precios unitarios, dependiendo de dónde estás, ¿no? En todo caso, este hecho, el contratista dice dentro de los 15 días
de haber concluido las circunstancias, solicita la ampliación de plazo con copia de la entidad, ¿no? Primeramente hay la presentación del hecho dentro del cuaderno de obra, y si fuera a través de precios unitarios, pues también podría haber la solicitud de mayores gastos, mayores metrados, pues, ¿no? Podría haber el caso, ¿no? Que genere una ampliación, obviamente. Luego que el contratista presenta la entidad, el supervisor dice en un plazo no mayor de 5 días hábiles emite un informe con opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista. ¿Sí? El supervisor entonces responde, y esto obviamente ahora en manos de la entidad. Dice: la entidad resuelve y notifica su decisión en un plazo de 15 días hábiles. Y esta es la forma actual entonces del procedimiento de aprobación de ampliaciones de plazo y las causales concluyentes, ¿no? Repito, ¿no? Es la anotación al cuaderno de obra, la presentación de lo que va a ser un informe por parte de lo que es el contratista, notificándolo al supervisor, contratista notificado al supervisor, y el supervisor presentando el informe a la entidad, ¿no? Y la entidad resolviendo el asunto, ¿sí? Ok. Actualizaciones del programa de ejecución. Dice: cuando el programa de ejecución de obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso a la obra, ¿sí? El contratista tiene que hacer una actualización de lo que es programa de ejecución de obra, de los calendarios de avance de obra valorizado, de los calendarios de adquisición de materiales y de los calendarios de utilización de equipos, si es que se estuviera manejando eso. Ok, les cuento. Normalmente cuando uno trabaja la programación de obra, los cronogramas, porque tú sabes que los cronogramas, ahí yo estoy mostrando 4, ¿no? Pero en realidad es una sola cosa. El cronograma de obra establece un principio, ¿no? Y los otros 3 que estás viendo, ¿sí? Estoy refiriéndome a estos de acá, nacen del primero, pues, ¿no? Lógicamente, es los principios de programación. Entonces, normalmente era cuando nosotros estábamos experimentando atrasos, por ejemplo, y qué sé yo, ciertas situaciones, se nos solicitaba reprogramar, ¿no? En este caso, te cuento, no es eso, ¿no? Acá se está generando una situación mucho más, no tanto de un caso extremo en que el contratista demuestra un atraso notable, sino estamos mencionando de que ya no refleje el cronograma, no refleje el avance de obra, ¿sí? Entonces, en esos casos, dice el contratista tiene que actualizarlo. O sea, el residente, si lo estás anotando, el residente con esta nueva ley va a tener bastante trabajo, ¿no? Tú sabes, un informe de compatibilización desde el inicio. Adicionalmente va a tener que hacer reprogramaciones, obviamente cada vez que el cronograma, de acuerdo a la opinión del supervisor, sea divergente, ¿sí? Obviamente al actualizar el cronograma de obra tiene que obviamente actualizar los cronogramas siguientes, pues, ¿no? El cronograma valorizado, el cronograma de adquisición de materiales y el de equipos, obviamente. Ok, esto es actualización de la programación de ejecución de obra, y esto es el clásico demoras injustificadas en la ejecución de obra, que siempre ha existido. ¿Sí? Esto se sigue manteniendo, pero ahora viene como consecuencia de lo anterior, ¿sí? Entonces dice, ¿no? En el caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización ejecutada sea menor al 80% de las valorizaciones programadas, ¿sí? Ahí fíjate que estoy colocando una sumatoria para que entiendas que significa acumulado, ¿sí? Esto se me lee así, ¿no? El acumulado de las valorizaciones ejecutadas sea menor al 80% del acumulado de las valorizaciones programadas, ¿sí? Cuando suceda algo así, lógicamente el supervisor, esto siempre se ha sabido, tiene que solicitarle una reprogramación, ¿no? Con un aceleramiento de trabajo, ¿no? O sea, tienes que generar el contratista una nueva programación, demostrando que en el saldo pendiente puede culminar las actividades, ¿no? Tomando las acciones que el contratista considera necesario para lograr ese fin, ¿no? En otras palabras, dice, ese hecho lo ordena dentro de los 7 días siguientes, entonces, una vez que se establece este principio, ¿no? O sea, tiene el contratista que presentar ese cronograma acelerado, como menciono, y este hecho obviamente tiene que hacerse validándose, escribiéndose en el cuaderno de obra. Muy bien, hablemos de los presupuestos adicionales de obra, ¿sí? De las prestaciones adicionales de obra. Ok, en primer lugar, estoy en el artículo 205 y dice: el expediente técnico del adicional es elaborado por el contratista. Bueno, hablando un poco del tema, sabemos que actualmente es un expediente técnico que se debe preparar sobre un adicional de obra, ¿sí? Eso es algo que ya se sabe de leyes antiguas. Por ejemplo, antiguamente era solo un presupuesto, ahora se justifica a través de todo un expediente, y esto es responsabilidad del contratista, ¿ok?
Dice punto 2, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto, el acuerdo de los precios se realiza entre el supervisor y el residente. Ok, cuando nosotros tenemos partidas nuevas, porque si las partidas son antiguas en la elaboración de la estructura de costos de tu adicional, es fácil, coges del presupuesto que estás usando como presupuesto base. Pero si tú estás elaborando un presupuesto, en este caso, y tu presupuesto adicional, tienes partidas nuevas, entonces estas deben salir de común acuerdo, sobre todo los costos, ¿no? Entre tanto residente y supervisor, obviamente, ¿no? Justificando también, vale la pena aclarar, los principios que ya establece la ley para la preparación de adicionales, ¿sí? Ok. Tercer punto, dice, la aprobación debe contar con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable. Ok. Tiene la entidad que manifestarse, sobre todo cuando se enfrenta o tratamos los adicionales, sobre lo que es la viabilidad, la capacidad financiera de la misma entidad para poder ejecutar ese adicional, ¿no? Entonces se emite un informe, antes de la resolución, ¿eh? Sobre la viabilidad presupuestal del mismo adicional, el cual obviamente debe estar de la mano con la opinión favorable del supervisor, ¿no? Recordemos que es el contratista quien preparó el adicional y el supervisor es quien lo está gestionando, lo está validando, obviamente. Ok, cuarto punto. Si la elaboración del expediente técnico del adicional requiere ensayos especializados de alta complejidad y o la participación de algún especialista que no esté con parte de la relación del personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales del adicional. Mira, esto es importantísimo mencionar en este momento, porque esto es uno de los puntos que se está añadiendo a esta ley, lo cual está excelente porque tiene que ser así. Es evidente que cuando uno ha tratado adicionales de obra, normalmente toda la responsabilidad recae sobre el residente, no voy a decir contratista, es residente y su equipo, y la preparación del mismo, ¿no? Pero es evidente pues que vamos a tocar en algunos casos, por ejemplo, qué sé yo, movimiento de suelos nuevos, qué sé yo, que ameritan tal vez a un especialista en suelos, un talud al cual se está buscando cortar, pero aún así tú no vas a hacer eso a ciegas, ¿no? Tiene que haber un estudio previo. Entonces es muy probable que existan ensayos que ameriten laboratorio, que ameriten a un consultor, probablemente tal vez traer a un consultor especialista sobre el tema, ya que ninguno en obra es especialista en suelos, por ejemplo, ¿no? Entonces esos gastos adicionales, que lógicamente son que caen sobre lo que es el adicional, pues se van a cobrar dentro de los gastos generales del adicional, ¿sí? Vale la pena aclarar esto, por favor, ya que este criterio entonces se va a incluir para la construcción del presupuesto del adicional, ¿sí? O sea, esta estructura de costos se está sustentando acá, sobre todo si se amerita. Ok, punto 5. Cuando los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiere ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor de obra a través de su anotación en cuadro de obra y comunicados a la entidad previa a su ejecución. Bueno, en el caso de precios unitarios es bastante particular, y en este caso estamos dando a entender el concepto de mayores metrados, pues, ¿no? Dando a entender un mayor metrado, que cuando tú ejecutas, por ejemplo, en precios unitarios, tú tienes un metrado referencial, el del expediente. Sí, yo lo llamo metrado referencial en el marco en que a precios unitarios tú vas o sea, el metrado que manda es el metrado de campo, ¿sí? Entonces de ahí pueden nacer mayores metrados, ¿me dejo entender? O sea, un metrado mayor al metrado referencial. Y esos metrados, ¿sí? Por si acaso, entonces dice, son autorizados por el supervisor a través de anotación en cuaderno de obra. O sea, se está estableciendo la facilidad de trámite para poder autorizar esto, ¿no? El supervisor mismo los valida, ¿no? No requerimos todo el proceso que se está mencionando como un adicional, por ejemplo. Por si acaso, no sé si vale la pena mencionar, pero también existen menores metrados en precios unitarios, los cuales no necesitan ningún tipo de aprobación, porque al ser un menor metrado simplemente se coloca el metrado ejecutado. Entonces se debe entender. Simplemente se podría hacer mención en el cuaderno de obra la existencia de menores metrados por parte del residente o por parte del supervisor, ¿sí? Ok, punto sexto. El contratista, mediante anotación en cuaderno de obra, solicita la ejecución de los mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el 15% del monto del contrato original.
Ok, perfecto, estamos haciendo referencia entonces a los mayores metrados, haciendo el punto sexto, hablando del punto quinto, ¿no? Porque hago la aclaración que en suma alzada no hay reconocimiento de mayores metrados, ¿sí? Ni deducción de menores metrados, porque es suma alzada, ¿no? Pero a nivel de lo que es precios unitarios es diferente, ¿no? Y hace mención del 15% de monto de contrato original, ya que debemos recordar de que cuando nosotros superamos en total adicionales más mayores metrados, superamos en bruto entre esos dos el 15% de monto de contrato, se requiere la autorización expresa de Contraloría, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, entonces la situación se maneja internamente entre la entidad y el supervisor. Muy bien. Para finalizar este tema adicionales, fíjate que estamos hablando bastante. Punto 7. Cuando se apruebe la prestación del adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de cumplimiento. Eso es importantísimo. Fíjate que vale la pena aclarar porque estas cosas se están incluyendo en la ley. El contratista presenta una garantía de cumplimiento sobre el monto del contrato. Y el tema adicional siempre se manejó muy al margen de esto. Pero en este caso establece que cuando ya existan adicionales, y lo que yo entiendo acá, es que es adicionales menos deductivos, vinculados o menos deductivos, ¿sí? O reducciones, si te parece, mientras existe ese criterio, o sea, me dejo entender, entre el adicional menos la reducción, sobre ese monto tiene que ampliarse la garantía de cumplimiento, ¿sí? Entonces, debería entonces crearse ese criterio, tanto para que la misma entidad cuente con una garantía fiel y equivalente al monto que hasta ese momento el contratista se le va a pagar, ¿no? Entonces es importante aclarar esto. Ok, vamos a hablar de lo que es resolución de contratos, ¿sí? Artículo 107. Dice, cuando la resolución sea por causa atribuible a la entidad, esta reconoce al contratista en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad prevista. Interesante, mira, cuando la resolución sea por causa atribuible a la entidad, dice, ¿sí? Esta, o sea, la entidad reconoce al contratista en la liquidación, ¿sí? El 50% de la utilidad prevista calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar. Esto es, realmente me parece genial, porque estamos dando ya pues algunos matices pues de problemas que han sabido surgir, que han sido clásicos, ¿no? Con respecto a liquidaciones. Por ejemplo, cuando hay una resolución de contrato significa que el contratista ya no puede continuar ejecutando, pero aún así hay una liquidación de cuentas a ejecutar. Esa liquidación de cuentas es hasta donde el contratista obviamente ejecutó. Ahora, esa resolución puede ser por causas atribuibles a la entidad o al contratista, ¿sí? En este caso es cuando el contratista, yo lo traduzco lo que acabo de leer, cuando el contratista no tiene nada que ver, ha sido víctima de las circunstancias, qué sé yo, una cuestión financiera que obliga a que la entidad no puede continuar, qué sé yo, no sé, pero son causas atribuibles a la entidad, ¿no? En esa situación, el contratista en su liquidación de cuentas va a cobrar lo que le corresponde, pero va a haber un saldo que no va a cobrar porque no lo ha ejecutado. Y al ser la utilidad un porcentaje, el contratista solo tendría derecho a la utilidad que se está calculando sobre el porcentaje de lo que él ha ejecutado. ¿Me dejo entender? Ahora, lo que dice acá es que él en esos casos va a poder llevarse el 50% de la otra utilidad que no ha ejecutado en estas situaciones, lo cual me parece bien, me parece muy bien, porque caso contrario será una injusticia, pero lamentablemente desde la visión de liquidación, si tú no aclaras esto, pues la liquidación no hubiera hecho esto, ¿no? Obviamente no lo hubiera considerado así. Muy bien, me parece bueno este punto. En caso no se haya iniciado la ejecución de la obra, no resulta aplicable esta disposición. Imagínate, ¿no? Imagínate que hay una resolución de contrato antes del inicio de obra, ¿no? Entonces el contratista podría hacer un juicio aduciendo pues que tiene derecho a que les paguen el 50% de la utilidad de todo, ¿no? Porque no lo ha ejecutado, porque no es su culpa, dice. No, acá dice, no puede aplicarse en estas situaciones, ¿no? Es evidente que estamos en un caso cuando ha habido una ejecución, ¿sí? Habría que analizar un poco mejor este asunto también. Ok, entremos al tema recepción de obra, ¿sí? El tema recepción, artículo 108. Bueno, por acá había uno o que otro cambio que quiero comentar. Dice, se ha precisado que en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación de la comunicación de obra, el supervisor debe corroborar el fin cumplimiento de los establecidos en los planos. Ok, lo voy a explicar, ¿sí? Normalmente recepción de obra funciona así. Tú tienes
residente quien hace la anotación respectiva del cuaderno de obra, y tienes el supervisor pues que confirma o reafirma o niega, ¿no? Simplemente así. Dice acá, ¿no? Explicando eso, ahora leo lo que dice acá. Se ha precisado que en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación de la culminación de obra, o sea, por parte del residente, el supervisor debe corroborar, y ahora estamos hablando de 5 días, el fin cumplimiento del establecido en, y fíjate lo que estás diciendo acá, no está diciendo obra en general, dice en los planos, en las especificaciones técnicas y calidad. De encontrarlo conforme, lo anotará en el cuaderno de obra y emitirá un certificado de conformidad técnica. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero lo que yo veo acá es una mayor responsabilidad sobre los lomos del supervisor. Ahora, el supervisor tiene que realmente corroborar que la obra se encuentra concluida. Obviamente, te cuento, esto nace por los problemas que han existido cuando, por ejemplo, el contratista aducía pues que le faltaban algunos metraditos y decía, no importa, lo trabajamos como observación. ¿Sí? Pero eso no puede ser, pues, ¿no? Entonces ahora hay una responsabilidad, no al contratista, sino al supervisor, ya que el supervisor debe corroborar y emitir un certificado. Ese certificado se emitirá al contratista sobre lo que es la verificación de la culminación de su etapa contractual. Obviamente no es recepción, ¿sí? Pero es los metrados ejecutados se han concluido, es lo que está diciendo, ¿sí? O sea, los metrados de proyecto se han concluido conforme. De no constatar la culminación de la obra, el supervisor lo anota en cuaderno de obra y dicha circunstancia se comunica a la entidad. Bueno, esto siempre se ha sabido, ¿no? El supervisor puede negar, obviamente, lo que el residente establece cuando el residente indica que los trabajos están terminados, ¿no? Entonces el supervisor puede, en este caso está estableciendo en el mismo cuaderno de obra, establecerá, y fíjate que estamos hablando de 5 días, ¿eh? Antes no se establecía eso. El supervisor ahora puede evidentemente negar este hecho y lógicamente pues estaríamos hablando de que el residente debería continuar, ¿no? No es tan simple, fíjate este punto de negar que la obra no está concluida, ¿no? Ya que el supervisor debe establecer dónde. Indicará el supervisor, por ejemplo, en el mismo asiento, en el cuaderno de obra, establecerá dónde, de acuerdo a lo que él ha revisado, por ejemplo, faltando la pintura tal, ¿no? Estableciendo pues que el sardinel tal no se ha construido, estableciendo los detalles que él considera que faltan ejecutar. En todo caso, el residente deberá ejecutar, acatar, ¿sí? Lógicamente esto se establece. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de trasfondo la multa, porque el residente seguramente está con la premura de que el tiempo se le acabe y le van a aplicar la multa. Entonces, para que eso ocurra, lógicamente tiene que haber él tiene que tener su descargo, ¿no? Su certificado de conformidad técnica, pero no se lo van a emitir hasta que realmente los trabajos no estén concluidos. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente entrega al comité de recepción el cuaderno de obra. Ya lo mencionamos, ¿sí? O sea, el cuaderno de obra, durante la recepción, pasa a poder del equipo de recepción, ¿sí? El cual dice es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ese caso, ¿sí? O sea, lógicamente esto va a ser así solo en la recepción. Muy bien. Se ha precisado que si el comité de recepción de obra, como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura, advierte que la obra no se encuentra culminada, fíjate esto, fíjate, debería ya en estos momentos entenderse que ya el contratista ya tiene su certificado que establece que los trabajos están terminados, emitido por el supervisor, ¿sí? Dice, si el comité de recepción, durante la constatación física, demuestra o percibe que la obra no está culminada, dice, dispone que el supervisor anote en cuaderno de obra tal hecho. Claro, porque el comité no puede anotar el cuaderno de obra, es el supervisor que lo tiene que anotar, a efectos que el contratista culmine la obra aplicándose la penalidad por retraso, y respecto al supervisor se le aplica una penalidad no menor de 1 ni mayor al 5% del monto de contrato de la supervisión. Ok, penalidad para el contratista, penalidad para el supervisor, y tiene toda la razón, porque el responsable aquí es el supervisor y claro, el contratista también, porque evidentemente el residente debe ser consciente de los trabajos faltantes, ¿sí? En otras palabras, se le estaría aplicando al contratista, dice, la penalidad por retraso, pero estamos hablando de la penalidad por retraso en la penalidad analizando el tiempo de recepción de obra, ¿sí? Bueno, les comento que cuando se analiza la multa por penalidad,
se analice el plazo de ejecución y se analice el plazo de recepción. Sí, en este caso estaríamos hablando del plazo de recepción. Y para el supervisor, inmediatamente se le aplica una penalidad que la entidad determinará sobre su monto de contrato por esta sanción. Sí, ya se verá. Personalmente me parece correcto, muy correcto estas medidas. Me parece que están dando en el, ¿no? Están dando en el blanco. Liquidación de contrato de obra, artículo 209. 209, inciso 1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. Esto lo hace dentro de los 60 días o un equivalente a un décimo de plazo vigente. Eso no ha cambiado, eso siempre se ha sabido, el contratista es el responsable, simplemente que ahora la liquidación no es un papel donde salen números, sino tiene los cálculos detallados. Sí, normalmente se presenta así, ¿no? Pero se hace la mención, ya que no podría entenderse una situación en la que se omita esta información. Ok, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Lógicamente este plazo, siempre se ha sabido así, viene después de la recepción de obra, ¿sí? O que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Entendiendo que pueden haber controversias pendientes, sujetas a la ejecución, sujetas a la misma recepción, en la que estas deben ser definidas. ¿Sí? Entonces se está estableciendo que este plazo se contabiliza después de la recepción y o después de la última solución de controversia respecto a estos puntos. ¿Ok? Sigo el mismo artículo. Se ha precisado que el supervisor elabora y presenta a la entidad sus propios cálculos de liquidación. Fíjate, esto está interesantísimo, ¿eh? Porque normalmente se sabía que era el contratista quien lo presentaba. Y uno se preguntaba, ¿no? ¿Y qué hace el supervisor mientras el contratista está trabajando en la liquidación, ¿no? Porque son 2 meses. Ok, se ha precisado que el supervisor elabora y presenta a la entidad sus propios cálculos de liquidación, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias dentro de un plazo de 60 días o un décimo de plazo vigente. Ok. En otras palabras, mientras el contratista está preparando, fíjate, lo que vendría a ser su, ¿cómo se llama? Su liquidación, el supervisor está haciendo lo mismo. ¿Sí? Dice, el supervisor elabora y presenta a la entidad sus propios cálculos de liquidación. En otras palabras, los dos están trabajando en la liquidación. Esto, señores, yo he trabajado en el área de liquidaciones durante años, les cuento, y esto me parece que me parece tan obvio y tan simple de haberlo, no sé, es más, no me siento feliz de que esté ahí, sino me da rabia que no se haya notado hace tantos años algo tan elemental, ¿sí? Pero yo trabajo en instituciones en donde esto se da por hecho. ¿Sí? Ok, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias dentro de un plazo de 60 a un décimo plazo vigente, ok, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Es el mismo plazo que he mostrado hace un momento para el contratista. El mismo plazo se le está dando al supervisor para que haga el mismo trabajo. Ok, para entender un poco mejor este asunto, desde la ley del cambio del 2017, ¿sí? La notificatoria del 2017, les cuento, se vinculó ya al supervisor como la responsabilidad del tema de liquidación de obras. Yo enseño cursos de liquidación de obras, les cuento, ¿sí? Yo doy cursos de este tema y les puedo comentar de que actualmente, si tú eres supervisor de obras, es casi seguro que donde tú vayas a trabajar te van a pedir una certificación en la que tú demuestres que has sido capacitado o que tú entiendes o conoces el tema de liquidaciones. Parte de tu currículo, de tu hoja de vida, tiene que ser el dominio de liquidaciones. Sí, les cuento, eso es un hecho. Y eso les cuento, está pasando desde la modificatoria anterior. Ahora, con lo que les estoy mencionando y dando a entender esto, pues más que obvio que el supervisor tiene que saber hacer liquidaciones por contrata. Y bueno, vale la redundancia, el tema no es tan simple. Artículo 209, inciso 3. En caso de contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor la elaboración de la liquidación de venta sustentada en el plazo previsto en numeral 209.1. Genial, ¿no te parece? Antes teníamos que esperar 2 meses más. Ahora tienes a la contratista trabajando y al supervisor trabajando simultáneamente. Y en ese caso, ahora asumamos que la contratista no hizo nada, no importa porque la liquidación la hizo el supervisor. Genial, y el supervisor ya la tiene.
acá indica, y yo estoy colocando 200, me estoy colocando recién con rojito para que te des cuenta que estamos haciendo referencia al artículo que hemos leído hace un momento. Y acá está haciendo mención que dentro del plazo dice, dentro que establece el anterior. O sea, ¿cómo explicarte? Prácticamente el plazo se le vence al contratista después de 2 meses. ¿Sí? 2 meses o un décimo de plazo, ¿no? 2 meses después de la recepción, se le vence el plazo contratista. Entonces la entidad en ese momento, obviamente al no recibir notificación, o tal vez sí hay un cartel, una comunicación un poco sombría con la contratista, pero dando a entender que no va a presentar la liquidación, entonces la entidad ya no pasa a un estado de letargo en el que ahora voy a prepararla yo, cosas, no. Ahora simplemente se le busca el número 2. Opción número 2, supervisor. Supervisor, presénteme la liquidación que usted ya trabajó. Por consecuencia, esa liquidación ya está hecha también. ¿Sí? Genial, ¿no? Siendo los gastos a cargo del contratista. ¿Gastos de qué? Gastos de la liquidación. Habría que ver cómo manejamos esto, ¿ah? Porque es lógico que el supervisor ha estado trabajando para la entidad en ese lapso de tiempo y necesita cobrar, asumo, no sé cómo será su contrato, pero probablemente se le esté pagando mensualmente. Entonces, los gastos dirigidos del supervisor a esta finalidad, ¿sí? Obviamente van a recaer a cargo del contratista. ¿Dónde? En la misma liquidación, ¿sí? Eso siempre se ha sabido, solo que antiguamente les cuento que habrá una consultoría la que se involucra en liquidaciones, ahora quiere que sea la liquidación, o que sea el supervisor. Muy bien, espero que les guste, les haya servido esta información. Estoy, bueno, a su disposición. Mi nombre es el ingeniero Robin Tamayo y me puedes encontrar en internet. Sí, gracias, saludos.